Bienvenidos juntos estudiando la Biblia de nuevo. Qué gusto de verlos. Primera vez que estamos los cuatro juntos. Este es un nuevo formato que estamos llevando en esta temporada, esta sesión de preguntas. Así que hoy estamos acá para poder contestar. Hemos terminado una serie de matrimonio y vamos a contestar varias preguntas ahora. Sean bienvenidos a un programa más. Realmente es el cierre de esta hermosa serie que hemos estado viendo. Realmente ha estado interesante. Tenemos varias preguntas también muy interesantes que vamos a estar contestando con la ayuda de Dios. Y les invitamos a que no se lo puedan perder. Va a estar buenísimo. Margarita, Nico. Sí, buenas noches. Nos sentimos súper contentos. Les invitamos a que si no han visto las clases de la serie, que las puedan ver porque hay herramientas poderosas que nos han servido mucho a cada uno de nosotros. Creo que va a estar interesante y dinámico. Vamos a tratar de dar respuestas apegadas a la palabra de Dios, que es el modelo a seguir. Así es, y para iniciar con la primera pregunta, tenemos acá a alguien que nos dice: ya me cansé de esta situación, me quiero divorciar. ¿Qué me dicen? Bienvenida al matrimonio. Bienvenido, amigo. Así es. ¿Quién no se ha cansado aquí? Hermano, Todos. hermana, amigo, esta pregunta nos la hacemos todos los casados en un momento determinado en nuestra vida. Pero déjeme preguntarle si usted realmente está viviendo una relación con Dios y si realmente hemos entendido que el matrimonio lo creó Dios, Él lo diseñó y Él le puso un plan y un propósito al matrimonio para su vida y la de su esposo. Si estamos viviendo ese diseño, nos va a ser fácil tomarnos de la mano y enfrentar la vida. Pero si está sintiéndose cansada, lo más probable es que usted está peleando en sus fuerzas. Sí, y la palabra de Dios dice que el que esté cansado, que venga el Señor, que nos va a dar nuevas fuerzas. Dice que seamos humildes, dice que aprendamos a ser dóciles como Él es. Y en el matrimonio, ese es el pan de cada día, hermano, que usted y yo tenemos que implementar. Y entonces Dios nos va a dar nuevas fuerzas. Así es, realmente me llamaba la atención porque aquí lo importante y el ingrediente esencial que tenemos que tener es la comunión íntima con Dios a diario. Hay una porción bíblica que a mí me fascina y está en Juan capítulo 15, en donde Dios dice: yo soy la vid verdadera y vosotros, es decir, todos nosotros somos los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él van a poder llevar mucho fruto. ¿Cuáles son los frutos del Espíritu cuando estamos en comunión con Dios? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, etcétera, etcétera. Pero ¿cuáles son los frutos de la carne? Ira, contiendas, disensiones. Es por eso que yo me voy a aburrir de mi esposo o de mi esposa. Nos cansamos. Si con nos facilidad. cansamos, si no estamos pegados a la vid verdadera. Y sí o no, que una de las cosas que uno puede ver a veces en consejería es que cuando usted le pregunta cómo está la relación con Dios a esas personas, la gran mayoría no saben contestar bien. Es correcto, y como tú decías al inicio, el matrimonio lo ha diseñado Dios. Entonces, ¿qué pasa? Como el diseñador, además de que tenemos que estar agarrados de él, como decía Odra, también debemos de seguir el manual que él ha diseñado para el matrimonio. Imagínense que yo hace poco compré una cafetera nueva, así que tenía varias funciones muy interesantes, pero aquella ansiedad de empezar a apoyar los botoncitos, a ver qué hace, y a veces hasta arruinamos las cosas porque no queremos detenidamente revisar el manual y respetar eso, sino que queremos hacerlo a nuestra manera. Y ese mismo ejemplo lo podemos aplicar al matrimonio. Nosotros los seres humanos somos expertos en querer inventar nuestras propias reglas, en querer hacer las cosas a nuestra manera. Y por eso es que a veces llega un punto en que colapsamos y decimos, como esta pregunta dice: ya no aguanto esta situación. Pero entonces preguntémonos: ¿estamos siguiendo las indicaciones, los principios que dice el manual, la Biblia de Dios en su palabra? Sí, la verdad que cuando peleamos en nuestra carne y nos cansamos, ya estamos abatidos, ya estamos dolidos y estamos heridos por alguna situación que ha pasado dentro de nuestro matrimonio, que mi esposa me ha herido, que mi esposo me hirió, y vamos dejando señas, vamos dejando heridas que no han sanado, y viene la falta de perdón y vamos prácticamente construyendo un muro entre mi esposa y yo para que nos separa.
Porque estamos viviendo, como tú decías, el diseño del hombre y estamos obrando en nuestra fuerza. No lo estamos haciendo en la de Dios. Entonces yo les sugiero que vengamos al plan de Dios, que vengamos a tener una relación con Dios, que conozcamos el diseño de Dios y encontremos el plan y el propósito de Dios para nuestro matrimonio, no para que haya ausencia de problemas, sino para que tengamos a Dios en todo, que Él sea quien nos lleve de victoria en victoria. Y constancia. O sea, yo veo que hay gente que se queja de su matrimonio, pero empieza a hacer, tal vez usa las herramientas, usa el manual, comienza, lo hace, pero después lo deja, después lo retoma. Entonces, Sí, es bien difícil. Porque quiere esperar resultados milagrosos. Quieren resultados ya. Entonces eso toma tiempo. Sí, toma así tiempo. Así, aquí no vale esa famosa alabanza que dice I doing in my way. Realmente Sí. no es a nuestra manera, es Ah, a güey. la manera de Dios. No me podía esa alabanza ahorita. Pero bueno, de esa manera podemos ver, porque recordemos también que el matrimonio es un pacto con Dios y es un pacto para toda la vida. Tenemos las herramientas en el manual, la palabra de Dios. Acá tenemos otra pregunta que dice: ya no amo a mi esposa y me quiero divorciar. Wow. ¿Qué me dicen al respecto? Bueno, yo en lo personal quisiera preguntarle también a esta persona, ¿sabe qué es amor? Amor es una decisión que debemos tomar. Amor no es un sentimiento, no es una emoción, no es algo que, yo lo siento, pero no siento, la verdad tengo dudas. No, el amor es una decisión de vivir el diseño del amor que está en Corintios. En la palabra de Dios encontramos la definición de amor puro. Y como vuelvo y repito, Dios creó el amor. Él es amor. Y el que no conoce a Dios no conoce el amor. Y es que tenemos como modelos erróneos, ¿vea? O sea, hemos replicado cosas que no vienen de Dios, ¿vea? Y Vemos muchas películas. sí, hay demasiadas películas en esto. Y lo interesante con esa pregunta es que hay gente que quiere seguir sintiendo esa sensación. Y hay una temporada para la temporada del enamoramiento. Está el amor eros, como lo hemos hablado a veces también. Pero Dios lo que está hablando en 1 Corintios 3 es del amor ágape. Este es otro tipo de amor. Es el único amor que permanece. Y entonces hay gente que quiere seguir sintiendo eso y por eso va con otra persona y con otra persona y con otra persona buscando La etapa del enamoramiento. etapa del enamoramiento. Las Entonces, maripositas. piensa que si eso ya no está, ya no ama a esa persona. Ajá, Yo quiero la contar emoción. algo y perdonen que interrumpa, pero me nace darles una cápsula testimonial de nuestra vida. Somos un matrimonio restaurado con mi esposa Igual Margarita. nosotros sí. Y quiero decirles que yo viví eso. Eso, especialmente esa parte en que no sentí el amor por mi esposa, creyendo que yo no la amaba. Llegué a conocer al Dios puro y verdadero y entendí qué es amor en realidad, que no es un sentimiento, que no es una emoción. Gracias a Dios, en compañía de Él, nosotros pudimos arrebatar nuestro matrimonio, recuperar nuestra fuerza, recuperar nuestro matrimonio y ponerle amor nuevo a través de Dios. Dios puso amor nuevo en nosotros y ahora es un amor maduro, un amor estable, un amor firme y seguro. Así es, definitivamente. Doy fe de eso. Así es, y me gusta lo que estábamos hablando, porque realmente en 1 Corintios 13 vemos el mejor ejemplo de lo que es el amor, y me gusta porque dice que el amor es sufrido, es benigno, pero además dice que nunca deja de ser, es decir, que nunca deja de amar, porque quizás cuantas veces yo me equivoque, muchas veces quizás lo vuelvo a intentar, pero Dios nunca deja de amarme. Entonces, ¿por qué nosotros desechamos a nuestro esposo o a nuestra esposa? Es que yo ya no lo aguanto porque muchos se equivocan, que él es imperfecto y siempre estamos echándole la culpa al otro, ¿verdad? Entonces realmente es cuestión de pedirle al Señor, decirle: Señor, muéstrame y enséñame a amar. Es cuestión como de tú madurez, amas, de madurez, y de sí. madurez Sí, así es que el amor no se muere, ¿verdad? y de decisión. Ujú. Excelente. Vamos a pasar a otra pregunta. Y dice, ¿qué hago si mi esposo me es fiel constantemente? ¿Me puedo divorciar? ¿Fiel o infiel? Infiel. Bueno, si tenemos un esposo infiel o tenemos una esposa infiel, en ese caso pueden ser cualquiera de los dos, tenemos que ir a la raíz del mal. Hay una adicción sexual, hay un patrón de conducta probablemente repetitivo
en la familia de él o de ella que se está repitiendo en nuestro hogar. Nos lo llevamos por no haber roto en su tiempo con los patrones generacionales o porque hemos caído en alguna adicción que se ha convertido en nuestro Dios, que se ha convertido en nuestro ídolo. Porque la adicción es exactamente eso, un ídolo por el cual vivimos todos los días de nuestra vida. Es que la adicción es como, son refugios que no son Dios. Son refugios donde vamos, que ahí cuando tenemos problemas en nuestra identidad, en nuestro ser, ahí nos escondemos y ahí buscamos. Es una enfermedad y su esposo o su esposa, si está pasando por esto, necesita acompañamiento, necesita mucha ayuda, necesita ser levantado, y es como cualquier otro pecado, ¿verdad? Lo que sucede es que este es como, a la vista de los demás, es más fuerte o más escandaloso, pero hay gente que tiene problemas de ira, hay gente que tiene problemas de depresión, hay gente problemas que tiene en su falta de identidad, y es igual que está ahí. Y son tan dañinos, y ¿verdad? son dañinos Como el matrimonio como igual. el adulterio. Y no lo va a desechar a su esposa porque tiene eso o a su esposo porque tiene eso, sino que creo que hay que ayudar muchísimo a esa persona y entender que eso, si usted lo rechaza, si usted lo desecha, va a causar aún más problemas. No está ayudando, Odra. Así es, y una de las cosas que en lo personal Dios me ayudó para poder perdonar en la infidelidad fue el hecho de que Dios me mostró que quizás yo no tenía ese pecado, pero tenía otros. Y en la palabra de Dios realmente no encontramos una clasificación de pecados. ¿Cuál es el más grande? ¿Cuál es el de en medio? ¿Cuál es el pequeño? Sí, exacto. Todo Dios lo equipara. Entonces me dijo, probablemente tu esposo tiene eso, pero tú tienes problemas con tu carácter. Eres amargada, eres altanera, eres egoísta. Entonces cuando yo me vi en esa situación y realmente dije, Señor, perdóname. Entonces, cuando yo recibo el perdón de Dios, reconozco que soy pecadora, puedo entonces tener misericordia de mi esposo y decirle, Señor, también a mí me cuesta como a él. Entonces yo puedo otorgarle el perdón, tener misericordia y orar por él y poderlo acompañar en este camino. Empatía, misericordia. Empatía, y si ese es el caso, ¿verdad? Que mi esposo quiere intentarlo pero no puede. Entonces puedo yo tener misericordia y apoyarlo en este proceso. Necesita ayuda, pero hay misericordia, hay perdón, y no es algo por lo cual debemos decir me divorcio y hasta aquí. Debemos realmente sí, debemos de superar ese y muchos problemas que se presentan dentro del matrimonio. Sí. Debemos de superarlo. Paciencia, saber esperar. La verdad que, como decías, José Miguel, debemos tratar a la persona como un enfermo espiritual. Y nosotros como cónyuges debemos apoyar a nuestro cónyuge en su debilidad, en esa debilidad que tiene, para encontrar en Dios la cura, la fortaleza y el rompimiento de ese esquema generacional, de esa conducta que sustituye a Dios. Entonces, en conclusión, tiene que ayudar a su esposo, no hacer lo común que todos hacemos. Es que como ya él me fue infiel, ella me fue infiel, ahora el camino es el divorcio. La verdad es que a Dios no le gusta el divorcio. La palabra dice que en tiempos de Moisés se fue permitido por la dureza del corazón del hombre, pero Dios quiere hablar a nuestra vida, quiere usar ese problema para que en usted ponga un corazón de carne, cambie su corazón de piedra, ame a su esposo o esposa y le ayude a salir de ahí como compañero de viaje. Y sobre todo, Dios es un Dios restaurador. Amén. Entonces yo creo que somos prueba viviente. viviente. Fruto. Si Dios nos desechara a nosotros a diario, ¿qué esperanza tendríamos? Entonces creo que eso es bien importante. Ustedes dijeron, está la infidelidad, pero también hay otros pecados, que pecado es pecado. Así es. Y entonces, si vamos a divorciarnos porque me fuiste infiel, entonces yo también me voy a divorciar porque tú tienes mucha ira. Mejor ordenemos, ¿verdad? Ordenemos todo aquello que no le agrada a Dios, y entonces nosotros vamos a poder disfrutar de un matrimonio a la manera de Dios. Vamos a poder disfrutar de una holgura, de una fructificación, de una multiplicación. Vamos a poder gozar de bendición en nuestro hogar, porque ese es el diseño original que Dios ha creado. Si se nos vuelve un infierno, si se nos vuelve una carga el matrimonio, es porque cada uno de nosotros que somos los involucrados hacemos lo que queremos. Dependientes. Eso es bien importante. Vamos No independientes. olvidar que a Dios
no permite el divorcio ni le agrada el divorcio. Sí. Bueno, Margarita. vamos a seguir con la siguiente pregunta y dice, ya no aguanto a mi esposo y prefiero iniciar una nueva relación para no estar viviendo lo mismo. No, ese es más error. O sea, si no ha podido sanar su vida, si no ha podido sanar su identidad, si no ha podido volver a identificar esas áreas en su vida y quiere quitar y tener otra nueva pareja, darse un reinicio, como poder reiniciar un dispositivo, no va a funcionar. Lo hemos visto, ustedes lo han visto también. No es esa la alternativa es que Dios nos sane a nosotros, porque si no, seguramente va a escoger el mismo tipo de persona, va a pasar los mismos ciclos y se repite la historia. Hemos oído gente que segundas, terceras, cuartas nupcias por lo mismo, porque no se sana. Te lleva lo mismo. Y solo me acuerdo de un dicho en el mundo que dice, el cambio de cambia no cura al enfermo. Sí, el cambio de cama. El cambio de cama no cura al enfermo. Sí, es está correcto. buena. El cambio de cama no va a curar al enfermo. Usted va a cambiar a su esposa, va a cambiar a su esposo y va a resultarle otra persona igual o peor. Y no solamente eso, va a volver a llevar esos mismos problemas, esas mismas maldiciones o patrones que usted está viviendo con el anterior, va a volverlo a llevar al nuevo, ¿verdad? Así que eso no va a curar tu vida, no va a curar tu matrimonio y tampoco eso agrada a Dios. Lo que muchas veces sucede cuando nosotros preferimos cambiar, ¿verdad? Decimos, no, quizás con otra persona yo sería feliz y empezamos a fantasear con eso. Es una gran mentira. Eso nunca va a suceder porque el problema está en nuestro interior. Acá de lo que se trata es que dejemos que Dios obre, que dejemos que obre en la vida de cada uno, ¿verdad? Asumiendo cada uno el problema que tiene. Y quizás no les parece a ustedes que el problema más grande que afrontamos en esto es que no nos gusta esperar. No nos gusta esperar. Como mi esposo decía, nosotros somos un matrimonio restaurado, pero no crean que esa restauración pasó así, solo un chasqueando fin de semana, los dedos. Un retiro y ya se arregló. No, fueron años Así es. de proceso. Son años de restauración y llega un momento en el que uno a veces, o sea, lo que más cuesta es esperar. Sí. Tenemos que estar dispuestos a eso, a esperar y a sacrificarnos el uno por el otro, porque desgraciadamente en el mundo lo que más se hace es lo más fácil. Acudir a lo más fácil, como ir al médico y creer que 2 pastillas nos curan la enfermedad y ya terminamos con este ciclo, y no es así. Así es, y hay heridas tan profundas, como decía Margarita, que vienen desde nuestra niñez. Exacto. Y son huecos demasiado profundos que realmente el cambio de pareja lo que va a hacer es va a dañarnos aún más. ¿Por qué? Porque puede ser que el problema o la herida más profunda es la falta de paternidad, el abandono, el rechazo. Si yo no trato ese problema con Dios, si yo no voy a la fuente que es Él y que para que Él me dé esa medicina que necesito, voy a estar cometiendo el mismo error vez tras vez y voy a estar profundizando aún más ese hoyo. Y más depresión, Más te vas a depresión. sentir peor porque no te funciona. Así No, y es. porque ahora fue una y después me casé la segunda y también me fue igual. Exacto. Y entonces voy con la Y tercera. el enemigo te acusa después. Y algo está pasando, entonces yo estoy repitiendo Sí, mi y miren, conducta. para Dios no hay nada imposible. Amén. O sea, esa es Yes. una palabra que yo tengo tan adentro y que la he vivido. Para Dios no hay nada imposible. O sea, si Él es mi esposo, en realidad eso es lo que Dios anhela y Él puede hacer una restauración de todo aquello que no está bien. Pero como decía anteriormente, cuesta esperar. Y a veces pues queremos hacer, ¿qué es lo que yo quiero hacer? Decimos, es que yo ya no aguanto, es que yo mejor busco a otra persona, es que yo mejor no merezco estar pasando esto. Y todo es el yo, el yo, el yo. Y nunca le preguntamos, Señor, ¿qué es lo que tú quieres? No, y usted dijo ahorita algo, o sea, el Dios de lo imposible. Mire, ¿quiere ver que Dios restaure? Aquí estamos, creo que dos matrimonios, 2 parejas, que seguramente un día estuvimos detrás del otro lado y decíamos, esto Sí. no se mira qué vaya a pasar. Cuando Dios, cuando le preguntamos a Dios, cuando tenemos esa humildad para preguntarle a Dios, Señor, ¿qué quieres que haga? Entonces algo pasa. Y yo recuerdo en una ocasión que estaba en una iglesia y había llegado un ministro extranjero, estaba dando la palabra, un invitado.
de ese día, alguien que yo nunca había visto en mi vida y que no conocía. Cuando llegó el tiempo de ministración, él dijo, las personas que tengan necesidades, vengan al frente y vamos a ministrarlas, vamos a orar por ustedes. Yo andaba buscando incesantemente de Dios porque yo me rendí y dije, yo no puedo con este problema, pero tú sí puedes. Cuando yo estaba ahí al frente, ese ministro llegó, oró por mí y me dio una palabra. Me dijo, ustedes con tu esposo van a enseñar la palabra, van a ministrar a muchos. Y yo lo volví a ver así y me asusté. Me quedé asustada porque en ese tiempo, o sea, incluso estábamos separados. O sea, yo dije, ¿y cómo si ni siquiera tengo a mi esposo a la par? Pero ¿saben qué? Este anda perdido. Yo le creí al Señor. No, tú dijiste, este pastor no anda perdido, no sabe la verdad. No era Nico el que estaba perdido, el pastor el que estaba perdido. Los dos estaban perdidos. No. Pero imagínense, cuando uno le pregunta al Señor, ¿qué quieres tú? Él le manda la respuesta. Y esa palabra a mí me llegó tan a lo profundo que me sostuvo durante años para poder esperar. Porque nuestras fuerzas no podemos. Es lo que tú estás diciendo. Tomarnos de las promesas de Dios y saber esperar en ellas. Porque nosotros podemos recibir la promesa y tener esa respuesta, pero si no sabemos esperar, la perdemos. Exactamente. No la conquistamos. Exactamente. Y lo mismo pasó en nuestro caso. Realmente fue hace 7 años que pasamos nuestro proceso de infidelidad. Y bueno, y toda la gente me decía, bueno, tú tienes la autoridad para divorciarte, te podemos conseguir al mejor abogado. Pero realmente yo dije, yo sentí en mi corazón que tenía que preguntarle a Dios. Y realmente también Dios usó mucho a mi mamá. Mi mamá me dio una palabra y cuando ella me dio esa palabra, hija, yo creo en la restauración y Dios puede transformar tu matrimonio. Me duele lo que estás pasando, me dijo, pero yo sé que Dios puede sanar tu matrimonio. Entonces, con esa palabra fui a buscar al Señor y justamente Dios me dijo, hija, yo te voy a levantar, yo voy a restaurar tu matrimonio. Espera y permíteme trabajar y sanar tu corazón. Cuando yo escuché esa palabra, realmente no les puedo decir que automáticamente el proceso se terminó y que felicidad, sino que fue un proceso sí largo, doloroso, pero yo tenía una palabra con que caminar y sabía hacia dónde me dirigía. Entonces, realmente tener una palabra de Dios, aferrarse a ella, es el tesoro más grande. Para ir cerrando esta pregunta, pero ahorita lo que están diciendo es algo bien importante. A veces estamos en un momento tan vulnerable que lo que alguien nos aconseje, bien o mal, nos puede causar una bendición o un terrible error. Por eso, error. como dijo ahorita, agarrémonos de Dios. Así es. Para que no te lleve la corriente. Entonces hay mucha gente aconsejando a divorciarte, pero no. Y Dios jamás va a decir, divórciate. No. Bueno, vamos a la siguiente pregunta. Mi esposo me echa la culpa de todo, pero la culpa la tiene él. ¿Qué puedo hacer? El típico comportamiento. No, yo creo que no hay consejería que no pase eso. Sí. Miren, una de las grandes características de la inmadurez espiritual es que proyectamos la culpa al otro. ¿Y de dónde viene eso? De Adán. De Adán y Eva, sí, del así pecado original de Adán. Esa es nuestra naturaleza. Adán y Eva, la mujer que me diste. Así la es. serpiente me La serpiente fue, y la serpiente, como decía alguien por ahí, porque no podía hablar, no le echó la culpa a alguien más. Sí. Entonces, tendemos a proyectar la culpa al otro. O sea, creo que la actitud correcta debería de ser, ¿cuál es mi problema? ¿En qué estoy fallando yo? ¿Qué está mal aquí adentro? Y Señor, háblame de esa parte. Entonces, cuando tenemos esa actitud, entonces Dios puede sanar y puede mejorar. La verdad que en mi proceso de problemas, porque nos dimos problemas ambos de todo tipo, que quiero decir que cuando yo pasé por ese proceso a mí me costó entender eso, porque yo quería que me escucharan mi verdad, mi razón, porque yo quería que me dijeran, pobrecito Nicolás. Sí, claro. Sí, ¿cómo que no? Pobrecito, la démosle la que razón. Ella tiene toda cosa la culpa. Que Dios le dio, claro, sí. Exacto. Todos pasamos por eso. Todos pasamos por eso, es un proceso normal. Pero cuando una persona me habla de Dios y me dice, wow, qué bárbara tu esposa, uno dice, ya escuché lo que quiero oír. Pero no me dijo eso. No, él no me dijo, qué bárbara tu esposa. Él me preguntó, ¿cómo está tu vida con Dios? Cuando me preguntó cómo está mi vida con Dios, me desarmó.
Se acabó el Me argumento. desarmó y se acabó el argumento, porque yo no supe qué decirle en cuanto a mi relación, porque andaba más perdido que una cabra en el mundo. Entonces, quiero decirte que cuando no pude dar respuestas de Dios, no pude verme a mí mismo. Exacto. Entonces, cuando yo empecé mi relación con Dios y me empecé a ver a mí mismo, yo es el que decidí responsablemente cambiar para que mi entorno cambiara, no cambiara a los demás, como típicamente nosotros estamos acostumbrados a querer hacer. Y eso pasa en los procesos, ¿verdad? Por eso a veces también los procesos se alargan, porque uno es bien duro, uno no quiere cambiar, uno no quiere reconocer todos los errores que hay adentro de uno mismo. Y yo me acuerdo, yo en mi proceso, o sea, al inicio yo solo podía ver todo el daño que él me había hecho y todo lo malo que él me había hecho. Típico. Pero poco a poco el Señor me fue mostrando en mis tiempos de intimidad con Él, en esos tiempos de soledad y de llorar con Dios, Él me fue mostrando todo lo que estaba arruinado en mí y que también tenía que ser transformado, ¿verdad? Entonces, cuando ya uno puede ver eso, empieza un cambio real. Y cuando uno cambia, pues cambia el matrimonio, cambia la familia, cambia todo lo demás de nuestro O entorno. sea que no es a cambiar a nuestra esposa, ni por otra, ni su carácter, sino es cambiar nosotros para que cambie el entorno. Cambiar nosotros es la clave. Bueno, incluso ni nosotros, lo único que hacemos es que le decimos, Señor, te permito que hagas algo, la obra en A mi eso vida. me refiero, Ajá, que Dios sea exactamente. la obra transformadora. En mí, sí. Como veíamos en el programa pasado, estábamos hablando acerca del ciego Bartimeo, que realmente él estaba ciego y empezó a clamar, a dar voces fuertes y dijo, Jesús, hijo de David. Entonces dice que Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Quiero ver. Y realmente eso es lo que pasó conmigo. Me acuerdo que cuando empecé mi proceso de restauración y yo empecé a hablar con las personas que Dios me permitió que estuviéramos en el proceso, y yo lloraba, es que mire lo que Él me hizo, y yo no paraba de hablar de lo que Él me había hecho. Y entonces ella me preguntó, ¿y qué hay de ti? ¿Cómo que qué hay de mí? Si yo soy una blanca palomita, si yo soy la que me han hecho, yo soy la que yo estoy llorando. Pero realmente ha pasado el tiempo, como decía Margarita, empecé a entender y le dije, Señor, quiero ver realmente lo que hay conmigo. Porque el ser humano, sinceramente, por el pecado original, nos volvemos que le echamos la culpa al que está a nuestro lado. Entonces, y nos justificamos. Y nos justificamos, también. así es. Pero cuando venimos a la fuente, que es Dios, y le decimos, Señor, yo tengo mis errores, yo me equivoco, pero permíteme mostrar, que tú me muestres el estado de mi corazón, el estado de mi alma. Es ahí donde empieza el proceso de sanidad. Yo no quiero dejar de decir que en nuestro hogar, nuestro cónyuge es usado con un propósito para ayudarnos a limpiar nuestras perezas y afilar nuestra vida espiritual, para ayudarnos a formarnos también. Así que tanto tú como yo hemos sido ocupados por Dios con un propósito. Cuando el Señor, nosotros le oímos hablar en nuestra vida, Él da respuesta. Y en ese proceso del que hablábamos de vernos a nosotros mismos, de ser sanados, nosotros siempre Dios nos va a llevar a ver el pasado, nos va a llevar a ver todas las carencias que tuvimos en nuestro hogar, todo lo que nos faltó, ¿verdad? Toda la afirmación, todo aquello que nos hizo quienes somos y justamente lo que vimos de nuestros padres. Eso Dios nos lleva a que lo podamos ver para que sea sanado. Sí. ¿Qué parte más importante es? El poder de la crianza. Exactamente, venimos de una crianza donde nosotros traemos un bagaje generacional, costumbres, culturas, que nada que ver con el diseño de Dios. Y eso es lo que sucede. La gente dice, quiero que se sane el matrimonio. Que lo que se tiene que sanar son las historias de las personas que conforman el matrimonio. Tenemos que romper con esos esquemas generacionales de maldición para meter bendición a nuestra vida y que todo vaya cambiando. Así es. Sí, porque de algún lugar lo aprendimos, ¿verdad? Vimos pelear a nuestros papás, vimos ira en ellos, que no resolvían los problemas, sino que solo se peleaban, se gritaban y se dañaban. Y eso mismo, de forma inconsciente,
lo aprendimos Sí. y lo llevamos a nuestro nuevo Tomando en cuenta matrimonio. que no hay hombre ni mujer perfecto, todos cometemos errores, Así es. aún cristianos Ujú. cometemos errores, tenemos que ir rompiendo con los esquemas generacionales para ir haciendo generaciones nuevas en Dios. Sí, si nosotros tomamos conciencia de eso, vamos a poder sanar, vamos a poder perdonar a nuestros padres, vamos a entender que ellos eran imperfectos, que se equivocaron en muchos aspectos y que no nos enseñaron que el modelo correcto estaba en la palabra de Dios, no nos lo enseñaron, pero nunca es tarde y justamente de eso se trata, de que aprendamos cómo es la manera correcta para que podamos cambiar nuestra historia. Así es. Porque no se trata solamente de nosotros. Así No. es, y tener en cuenta que nosotros hoy somos esa plataforma para que nuestros hijos sean lanzados a sus propósitos Amén. y que realmente tengan destinos Amén. gloriosos. Y que la base de todo es ir a Dios, reconocer que Él fundó el amor, creó el matrimonio, creó los propósitos y los planes en la vida de cada uno de nosotros. Bajo esa premisa tenemos que tener una relación con Dios para enfrentar todos los temores y todos los problemas que la vida cotidiana nos da. Porque problemas van a haber, pero con Dios somos más que victoriosos. Amén. Así es. Así es, de eso se trata. Bueno, estamos casi cerrando, ya se nos fue el tiempo rápido. Un par de cosas finales. Yo podría decir fe y obediencia. Creo yo que esa es la base para que nosotros podamos movernos. Creerle al Señor que puede hacerlo. Aquí Dios ha puesto dos historias, bueno, 4 historias, ¿verdad? Aunque somos uno. Que Él puede sanar, que Él puede restaurar y tener fe que es posible, pero la otra es ser obediente, porque si no somos obedientes, pues usted puede tener mucha fe, pero obediente me refiero a usar, como decían ustedes, el manual, usar como el Señor quiere que se usen las cosas. En otra palabra, vivamos su palabra. Vivamos su palabra. No solamente seamos escuchadores de la palabra, leedores de la palabra de Dios. Religiosamente, Vivamos su palabra en nuestra vida y en la de nuestra familia. Así es. Y si tenemos una palabra, lo tenemos todo. Realmente tomemos esa palabra que Dios nos ha dado a cada uno y caminemos por fe en esa palabra, que sin duda, aún con que tengamos que esperar que los procesos se pongan difíciles, pero esa palabra nos va a sostener para llegar hacia el destino que Dios ha preparado para nosotros. Bueno, yo agregaría, confiemos como niños en Dios. Amén. Para Dios todo es posible. Confiemos como niños, sepamos esperar. Si confiamos en Dios, vamos a saber esperar. Y recordemos que el matrimonio no se trata solo de mí y de mi felicidad. Se trata de generaciones, se trata de hijos, se trata de nietos, se trata de bisnietos. Que esa acción que yo decida restaurar el matrimonio con la ayuda de Dios o divorciarme porque merezco ser feliz, eso va a traer una implicación, no solo a mi propia vida, sino a la vida de mis generaciones. Así es que pensémoslo bien y esperamos que haya sido esto de edificación para cada uno. Y que estén pendientes de la nueva serie para que podamos también contestar a esas interrogantes y preguntas que se puedan crear con las escuchas de estas series tan importantes que son principios de Dios en su palabra para la vida familiar de cada uno de nosotros. Así es, así que bueno, muchas bendiciones, un saludo Que hasta Dios su los casa. bendiga.